Los rastreadores del cañón pintado aún hablan de los 94 segundos que decidieron el alma de un hombre. Chayton no buscaba un milagro de un dios blanco. Era solo un padre apache, con su cuerda cortada, su hijo aferrado a su pecho, mientras el saliente se desmoronaba bajo sus pies. Su mundo se había reducido al aullido del viento y al movimiento de las rocas. Entonces levantó la vista y la vio. No un espíritu, sino una visión imposible contra el cielo. Una noble corpulenta, con su elegante vestido rasgado y sucio, su cuerpo apoyado contra la roca como un roble antiguo e inamovible. Su rostro era una máscara de esfuerzo brutal y apretado, sus suaves manos en carne viva y sangrando mientras sostenía la cuerda. La supervivencia fría y lógica le dijo a Chayton que era una trampa, otra mentira de los suyos, pero la vida de su hijo dependía de esas manos sangrantes. La elección entre una vida de amarga experiencia y un único y desesperado acto de fe se tomaría antes de que el último trozo del saliente se convirtiera en polvo. Tenía 1 minuto. Lady Beatrice Hemlock consideraba que el fino polvo color terracota que cubría su vestido de viaje de seda era una afrenta personal. Era, había decidido, un acto de pura vulgaridad por parte del territorio de Arizona. Cada ráfaga de viento era un insulto, cada sacudida del carruaje una prueba. Había pasado las últimas 2 semanas catalogando sus miserias en un diario de cuero, su elegante caligrafía un marcado contraste con el brutal paisaje que describía. Su mundo era de texturas, el rasguño de un cojín mal relleno, el calor insoportable que irradiaba a través del techo de lona, la arena que parecía colarse en cada recipiente sellado. Sus 2 guías, hombres contratados con rostros curtidos por el sol y una competencia exasperantemente silenciosa, la trataban con una deferencia que se parecía más a la piedad que al respeto. Era una carga costosa y quejumbrosa. El líder, Silas Kane, era el peor. Se movía con una escalofriante economía de movimientos, sus ojos no se perdían nada. Cuando hablaba, sus palabras eran planas y definitivas, como piedras cayendo en un pozo. Nunca desperdiciaba un gesto o una sílaba, una clara condena a la propia inutilidad percibida de Beatrice. Sentía su irrelevancia en la forma en que nunca la miraba a los ojos, su atención siempre en el horizonte, los caballos, el ángulo del sol, cualquier cosa menos la mujer cuya exorbitante tarifa financiaba toda esta miserable expedición. Este sentimiento, esta lenta anulación de su propia importancia, era una carga más pesada que cualquiera de los innumerables baúles atados al carruaje. El sendero se estrechó, obligándolos a abandonar el carruaje y continuar a caballo por un saliente alto y azotado por el viento. La caída era un espectáculo vertiginoso de roca roja y sombra. Kane ordenó un alto, con la mano levantada. Adelante, un apache solitario y un niño avanzaban lentamente por el mismo camino. La voz de Kane estaba desprovista de emoción. «Esperaremos». Beatriz vio la impaciencia en los ojos del otro guía, un tic en su mandíbula. El silencio se prolongó, roto solo por el viento. Entonces, con un sonido como de tela rasgándose, una sección del sendero debajo del apache cedió. Él se agarró con dificultad, una cuerda, su única conexión con su caballo de carga en el sendero de arriba, se tensó bruscamente. Pero el caballo de carga, asustado, relinchó y huyó, el extremo cortado de la cuerda azotando el aire. El hombre colgaba, con su hijo aferrado a un brazo, sus dedos aferrados a un asidero precario. «Bueno», dijo Kane, su voz tan plana como el horizonte. «Eso es todo. Busquemos un lugar más ancho para dar la vuelta». No lo vio como una tragedia, sino como un inconveniente, un retraso en su horario. Sus hombres se movieron, sus expresiones duras, ya desestimando la escena. Chayton, aferrado al aja, vio a los hombres blancos apartar la vista. No esperaba más. Su hijo tosió, una pequeña bocanada de polvo contra su pecho. Pero Beatriz lo vio. Vio la pequeña mano aferrada al cuello del hombre. Su mundo de seda, polvo y afrentas personales se disolvió en un instante. El medallón alrededor de su cuello, un peso frío y secreto que había llevado durante años, de repente se sintió abrasadoramente caliente contra su piel. Antes de que pudiera formarse un pensamiento, su cuerpo se movió. Se deslizó de su caballo, su considerable peso golpeando el suelo con un sólido golpe. Agarró el extremo deshilachado de la cuerda del caballo de carga que yacía en el polvo. Sus manos suaves y sin callosidades protestaron, el áspero cáñamo mordiendo su piel. «¿Qué demonios está haciendo, señora?» La voz de Kane era áspera por la molestia. Beatriz lo ignoró.
Se preparó plantando los pies, su cuerpo un ancla sólida e inmóvil contra la tierra agrietada. La cuerda se tensó. El peso de Chayton y el de su hijo se asentó en sus manos, una realidad impactante y brutal. La pura fuerza de ello le arrancó un gruñido. Tanto Chayton como los hombres de Kane miraron, boquiabiertos. Era imposible. Esta mujer suave y quejumbrosa de otro mundo era ahora lo único que unía dos vidas a la existencia. Sostuvo la cuerda, su rostro una mueca de agonía y absoluta negativa. Por primera vez en años, Lady Beatrice Hemlock no era un adorno. Era esencial. Y no lo soltaría. Silencio. No era un silencio de paz, sino una quietud pesada y vigilante que se apoderó del lugar después de que Beatrice subiera a Chayton y a su hijo al terreno sólido del sendero. El otro guía desvió la mirada, incapaz de mirarla a los ojos, pero los ojos de Silas Kane eran como trozos de agua de río congelada. No la miraba con gratitud ni siquiera con sorpresa, la miraba con la fría furia de un hombre cuyo meticuloso tablero de ajedrez acababa de ser volcado por una tonta entrometida. Su voz, cuando llegó, fue una amenaza sedosa. Una exhibición impresionante y tonta, mi señora. El cañón es inestable. Señaló vagamente la pared de roca. Deberíamos movernos rápido. Su mano descansaba cerca de la pistola en su cadera, un gesto que no pretendía tranquilizar. La tragedia del cañón, de la que hablaba Kane, no era una posibilidad, era una promesa. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuerte crujido resonó desde arriba. No era el sonido de la naturaleza, sino la clara y percusiva explosión de dinamita. Un horrible y chirriante gemido llenó el aire mientras una losa de la pared del cañón del tamaño de una iglesia comenzaba a desprenderse. Kane y sus hombres ya estaban retrocediendo, su retirada demasiado organizada, demasiado practicada. Polvo y rocas explotaron, el mundo disolviéndose en un caos asfixiante de color rojo parduzco. El suelo bajo los pies de Beatrice se levantó y se hundió. Chayton, moviéndose con una velocidad que ella no podía comprender, la agarró, con su hijo acunado en el otro brazo, y los arrojó a una estrecha fisura en la roca, mientras el trueno del deslizamiento de tierra lo consumía todo. Cuando el polvo se asentó, estaban solos. El camino delante y detrás había desaparecido, reemplazado por una montaña de escombros frescos. Kane y su grupo no se veían por ninguna parte. Chayton se puso de pie, su cuerpo una tensa línea de energía contenida, su mirada recorriendo los alrededores con ojos de experto. Al instante, encontró un sendero de animales, casi invisible para Beatrice, y señaló. Tenían que moverse. Beatrice, con su elegante vestido hecho jirones, sus pulmones llenos de tierra, asintió. Cada instinto le gritaba a Chayton que dejara atrás a esta torpe e inútil mujer blanca. Era un estorbo, pero sus manos sangrantes contaban una historia diferente. Por ahora, su supervivencia estaba unida a esta alianza de pura y cruda desconfianza. Los días se fundieron en un sueño febril de sol y piedra. La oleada inicial de adrenalina de Beatrice había dado paso hacía tiempo a la brutal realidad de su situación. Sus zapatos caros e impracticables estaban destrozados, sus pies ampollados y sangrando. Chayton se movía por el paisaje hostil como un espíritu, encontrando agua donde solo había roca, leyendo señales en la hierba doblada que para ella eran invisibles. Era un parangón de competencia. Ella era, una vez más, una carga. Al tercer día, el calor y el agotamiento hicieron mella. Una fiebre comenzó a arder detrás de sus ojos, su cuerpo sacudido por escalofríos a pesar del calor opresivo. Se derrumbó. Entraba y salía de la conciencia, consciente solo de momentos, la sensación fresca y húmeda de una cataplasma en su frente, el sabor amargo y terroso de un té que Chayton le acercaba a los labios. En un momento de delirio, sintió cómo él le desenredaba suavemente la cadena del medallón del cuello. Su mano se disparó, agarrando su muñeca con sorprendente fuerza. No, jadeó. Él no se apartó, simplemente esperó. Su agarre se aflojó, y él abrió cuidadosamente el broche. Era una pieza pesada y ornamentada de plata inglesa, grotescamente fuera de lugar en este mundo de roca y polvo. Dentro, anidado contra el terciopelo, no había un retrato, sino un único y diminuto rizo de cabello dorado. Su ser oculto. Chayton miró del mechón de cabello al rostro dormido de su propio hijo. No necesitaba entender los detalles, comprendía el lenguaje de la pérdida. Por primera vez, no vio a una mujer blanca, no a una enemiga, sino a una compañera superviviente marcada por un dolor tan profundo como el suyo.
Su animosidad se suavizó en algo menos seguro, más complejo. Vio un espíritu afín, y gentilmente le volvió a colocar el medallón alrededor del cuello. Más tarde, con la fiebre pasada, Beatriz se acurrucó junto a un pequeño fuego mientras Chayton exploraba adelante. Encontró una bolsa de cuero que se había enganchado en la correa de su silla durante el deslizamiento de rocas, una de las de Kane. La abrió, esperando encontrar raciones o cuerda. En cambio, sus dedos rozaron los bordes fríos y precisos de latón y acero. Estaba llena de sofisticado equipo de topografía, una brújula de topógrafo, una cadena de Gunther y mapas enrollados de tela encerada. Desenrolló uno. Era un mapa topográfico meticulosamente detallado del mismo cañón en el que se encontraban, pero estaba marcado con líneas rectas y seguras y puntos de estudio numerados, titulado Línea Ferroviaria Transcontinental, Ruta Sur Propuesta. Esta era tierra apache, protegida por tratado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El deslizamiento de tierra, la cuerda cortada, no fue un accidente. No estaban varados, eran objetivos, eran cabos sueltos en una conspiración mucho más grande y despiadada de lo que ella podría haber imaginado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Kane no era solo un guía, era un verdugo, y seguía ahí fuera. La vasta e indiferente naturaleza ya no se sentía como una amenaza aleatoria. Se sentía como un coto de caza, y ellos eran la presa. Kane era tan implacable como el sol. Chayton vio las señales: un guijarro removido, una rama rota demasiado fresca para ser natural. Estaban siendo conducidos, empujados más profundamente en el cañón. «Nos está llevando hacia el río», susurró Chayton con la voz tensa, «lejos de las alturas». Hicieron una carrera desesperada hacia un paso estrecho y defendible. Mientras Beatriz trepaba por las rocas, un disparo de rifle resonó por el cañón. No iba dirigido a ella, iba dirigido a Chayton, quien se había expuesto deliberadamente en una cresta alta para atraer su fuego. Gritó una fuerte inspiración y se desplomó detrás de un saliente de roca. La bala le había alcanzado en la pierna. La sangre de Beatriz se heló. Estaba caído. El protector estaba incapacitado. Todos los viejos sentimientos de impotencia, de ser una mujer inútil y blanda en un mundo duro, se estrellaron contra ella. Estaba sola con un hombre herido y un niño, casada por un experto que conocía esta tierra tan bien como su propia mano. Por un momento aterrador, su espíritu se rompió. Podía ver a Kane en su mente, su rostro frío y profesional, y supo que ya había ganado. Luego, a través de la niebla de su desesperación, una memoria emergió. Una cosa trivial de su antigua vida. Una ilustración en uno de los libros de botánica de su padre. Milen rama. La hierba que detiene el sangrado. Miró las plantas tupidas y resistentes que se aferraban a las rocas a su alrededor, sus ojos escudriñando desesperadamente. Era un destello de conocimiento, un fragmento de su ser olvidado, un diminuto, casi imperceptible, atisbo de una oportunidad. Una herramienta de un mundo muerto que podría ser la clave para sobrevivir en este. Se refugiaron en una cueva alta y poco profunda que olía a polvo antiguo y piedra seca. Chayton, con la pierna fuertemente vendada con tiras arrancadas de la enagua de Beatriz y cubierta con la milenrama que ella había encontrado, le estaba enseñando a ver. No solo a mirar, sino a ver. Le señaló cómo los lagartos siempre tomaban el sol en las rocas que conservaban más calor, una pista para encontrar refugio por la noche. Le mostró cómo un líquen particular solo crecía donde la humedad se filtraba de la roca, una fuente de agua desesperada pero salvadora. Hablaba poco, sus palabras elegidas con el mismo cuidado que usaba para tallar el gatillo de una trampa. Era un lenguaje de competencia, y por primera vez Beatriz sintió que empezaba a entender. Mientras Chayton descansaba, con su hijo dormido a su lado, Beatriz desenrolló el mapa de tela encerada de Kane. Se había convertido en su obsesión. Las líneas y los números eran un código que estaba decidida a descifrar. Durante días solo había visto caos en la persecución de Kane, el terror aleatorio de un depredador persiguiendo a su presa. Pero eso no era correcto. Kane era un hombre de lógica fría, una criatura de líneas rectas y objetivos. Su persecución no era caótica, era un vector. No solo los estaba buscando, los estaba empujando. Su dedo trazó su desesperada huida a través de las líneas topográficas, luego trazó el camino seguro y arrogante que Kane había dibujado para su ferrocarril. Se le cortó la respiración. No los estaba alejando de nada, los estaba llevando a un punto específico.
una aguja de roca alta y aislada, marcada con una audaz y definitiva X. Punto de estudio 7. Necesitaba alcanzarlo para completar su misión. La revelación la golpeó no como un rayo, sino como el lento y chirriante giro de una llave en una cerradura oxidada. En ese momento, su propia autopercepción, toda una vida creyendo que era una mujer de sentimientos pero no de intelecto, de sustancia pero no de estrategia, se desmoronó. Su ceguera desapareció. Este cañón no era una prisión, era un arma esperando ser empuñada. Miró el mapa, luego las imponentes formaciones rocosas a su alrededor, ya no con miedo, sino con la mirada fría y calculadora de un general que examina el campo de batalla. Sabía lo que tenía que hacer. La intensa anticipación de ello, la pura audacia de su plan, era un tónico más potente que cualquiera que hubiera consumido hasta entonces. Usaría la propia ambición de Kane como cebo para su propia destrucción. La aguja de roca se alzaba solitaria, un dedo de piedra que señalaba una acusación al cielo. Este era el punto 7. Este era el altar de Kane. Beatrice se posicionó a la intemperie en su base, un objetivo perfecto y vulnerable. Chayton, con su hijo a salvo, estaba encaramado en lo alto, con su pierna herida apoyada contra una roca de apoyo clave que había pasado la última hora debilitando meticulosamente. La espera fue insoportable. Entonces, apareció. Silas Kane emergió de las rocas, con su rifle suelto, su rostro una máscara de condescendencia triunfante. «Debo confesar, mi señora», dijo, su voz goteando falsa admiración. «Subestimé su resiliencia, un esfuerzo encomiable, aunque finalmente inútil». Estaba cerca ahora, sus ojos fijos en ella. Había ganado. «Esta tierra es un sacrificio necesario para el progreso, para el futuro. Las vidas de unos pocos, insignificantes, son simplemente el precio. Un hecho que usted, en su mundo blando, no puede comprender». «Esto sí lo comprendo», dijo Beatrice, su voz firme. Él siguió su mirada. Ella estaba mirando el trípode del topógrafo y el teodolito de latón, caro y brillante, que él había instalado para tomar su última lectura. En ese preciso momento, Chayton, con un gruñido de esfuerzo, lanzó su peso contra la roca debilitada. Un solo y nítido crujido resonó. No fue un rugido atronador. Fue un sonido preciso, quirúrgico. Kane levantó la vista, su expresión de engreída superioridad disolviéndose en puro e incomprensible asombro. El deslizamiento de rocas que Beatrice había imaginado no fue un diluvio caótico, fue una amputación estratégica. Un río de piedra y polvo fluyó con una precisión aterradora, no hacia ellos, sino directamente hacia su punto de estudio. Hubo el sonido de madera astillándose, y el crujido nauseabundo de metal y vidrio, mientras su precioso equipo, el propósito mismo de toda su misión, era enterrado bajo 100 toneladas de roca. Él resultó ileso. Pero su misión, su reputación, su futuro, estaban completamente destruidos. La justicia, se dio cuenta Beatrice, no siempre se trataba de sangre, a veces se trataba de borrar. Mientras Kane miraba, un hombre destrozado, la tumba de su ambición, unas figuras aparecieron en la cresta de arriba, la gente de Chayton. Se movían con gracia silenciosa, su presencia una declaración innegable de propiedad. Kane ni siquiera los miró. Simplemente se dio la vuelta y se alejó hacia el desierto, un hombre sin nada más que reclamar. La primavera siguiente, el mundo volvió a ser verde. En la oficina del gobernador territorial, Lady Beatrice Hemlock, vestida no con seda sino con lino práctico y duradero, firmó la última página de la escritura. Con una fortuna que su familia había considerado ornamental, había comprado legalmente todo el territorio del Cañón Pintado. En la línea designada para el nuevo propietario, no había escrito su propio nombre, había escrito el nombre de la tribu de Chayton. Era una fortaleza de papel y leyes, un santuario construido para durar generaciones. Su legado no sería un linaje, sino un horizonte. Su último día en el territorio se paró en un acantilado que dominaba el cañón. Ya no era un lugar de terror, sino de profunda belleza. Chayton se acercó, su hijo caminando a su lado. No ofreció palabras de agradecimiento. La gratitud de su cultura era algo más profundo que eso. Simplemente extendió su mano. En su palma yacía una sola y perfecta pluma de águila, un símbolo del más alto honor, de parentesco, de una deuda que nunca podría pagarse, pero que sería reconocida para siempre. Beatriz la tomó, sus dedos, antes suaves, ahora fuertes y seguros. Pensaba que su valor residía en su título y su fortuna, algo que debía llevar.
pero ahora sabía que su verdadero valor se encontraba en su fuerza para mantener la línea, no solo durante 94 segundos, sino durante cada momento que siguió. Los rastreadores que aún cuentan la historia dicen que el alma de una mujer no fue la que se decidió ese día. Fue la que finalmente y verdaderamente se forjó.